Buenos días, amigos del espacio Cultura en Movimiento. El día de hoy es 3 de septiembre del año 2024. El motivo por el cual vamos a hacer esta cápsula es para recomendar este texto. Se llama El Kybalion, los tres iniciados. Hace algunos días, quienes están como mis contactos en Facebook podrán confirmar que hice un ensayo relacionado con el principio de mentalismo. Se me hizo interesante reflexionar sobre ese principio, considerando que hay una afirmación por parte de quien escribe o escribieron este libro, en el sentido de que todo el universo es mental. Al momento en que realicé mi ensayo, cuestionaba si esta afirmación podría o no ser un tanto subjetiva, considerando que todos y cada uno de nosotros tenemos un nivel de autoengaño. ¿Por qué tenemos un nivel de autoengaño? Dadas las limitaciones de nuestros sentidos. Tenemos 5 sentidos básicos a través de los cuales recibimos una realidad aparente. De hecho, en otros textos he dicho que nuestra realidad en algunas ocasiones o ciertos eventos del universo son recibidos con un retraso o percibimos una realidad ligeramente retrasada. Pero bueno, retornando al tema del mentalismo, hay una afirmación de que todo el universo es mental. Luego, si cada uno de nosotros es lo que yo afirmaba en mi texto, tiene cierto nivel de autoengaño, ciertas limitaciones en sus sentidos, considerando, por ejemplo, que las águilas ven mejor que nosotros, un murciélago escucha mejor que nosotros, un perro tiene un mejor sentido del olfato que nosotros, una abeja tiene un mejor sentido del gusto que nosotros, y así, por ejemplo, los elefantes un sentido del tacto que nos lleva por mucho a nosotros. Considerando esas condiciones o esas limitaciones de nuestros sentidos, yo sostuve, pues que esta persona o personas que escribieron tienen metasentidos al infinito a propósito de estar en condiciones de afirmar de que todo el universo es mental. Luego, en mi ensayo, inicié con ciertas reflexiones en el sentido de que, tratando de utilizar, el método que denominé de la fractalidad, porque si esa ley subyacente como tal puede ser considerada tal, objetiva, por así decirlo, nuestras leyes, en un sentido jurídico, cuando emanan de un poder legislativo creador, por así decirlo, tienen un cierto proceso, una cierta base que las respalda. Pero en este caso, ¿cuál es la base? Si estamos hablando de cuestiones subjetivas o al menos con una verdad detrás oculta. Entonces iniciaba con esas reflexiones y empecé a tratar de entender a través de este método de la fractalidad si la afirmación del Kybalion de que todo el universo es mental era una mera apreciación personal y subjetiva, considerando las limitaciones de nuestros sentidos. Recuerdo, déjenme checo algunas otras ideas. En ese texto se refiere que el todo es visto como una realidad sustancial oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias, lo cual se me hace muy interesante también reflexionar en ese tipo de cuestiones. Traté de articular el ensayo entendiendo cuál era la estructura del libro. La estructura del libro identifica 7 leyes subyacentes, parece ser de donde emana cada principio. Por ejemplo, viene un principio que se denomina el mentalismo, que fue el sujeto a estudio, después el principio de correspondencia, luego el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación. Cada uno de estos principios está vinculado, o al menos así lo percibí, a una ley subyacente. Pero bueno, nosotros podemos hacer una serie de interpretaciones haciendo una vinculación a cada ley subyacente con cada uno de los principios y les podemos encontrar una cierta semejanza o un cierto vínculo. Es decir, son leyes tan abstractas y generales que nosotros, mediante la fuerza del lenguaje, podemos tratar de incluir cada principio en estas. Aunque yo identifiqué, por ejemplo,
En el caso del mentalismo, 4 en específicas que me llenaron más la atención como vinculadas a que era la transmutación mental, el todo, el universo mental y el todo en el todo. Estas leyes subyacentes en apariencia están vinculadas a cada principio, o vaya, la ley subyacente le da génesis al principio. Entonces, lo importante en este ensayo fue, o lo que me dejó de enseñanza este ensayo fue, que hay muchísima información en el universo, por así denominarlo, que estamos en una interconexión con un todo, y que el sentido de realidad o la realidad que nosotros percibimos no necesariamente es la realidad que todos ven, ni que otras expresiones de vidas ven. Entonces me ayuda a entender y a centrarme y a pisar en firme, porque he notado en muchas ocasiones que hay personas que pierden piso y somos tan pequeños en función a lo grande que es el universo, que sería un tanto arrogante tratar de creer, por ejemplo, que lo sabemos todo, o que somos, ahora sí que como dicen, la última coca del desierto. Estos textos que he escrito, les comparto en específico, que es el principio del mentalismo. Me dejaron muchas enseñanzas. Por ejemplo, aquí estoy hablando si es parcialmente objetivo o no el principio en función a la afirmación. Referí o di unas pinceladas entre qué diferencia hay entre mente y espíritu, porque en muchas ocasiones se confunde la diferencia entre espíritu, mente, conciencia, alma. Y en algunos otros textos he escrito que, vaya, el espíritu es como esa esencia o esa chispa divina, que al momento en que se fusiona la materia y la energía dan génesis a esta materialidad que nos acontece. Es decir, nosotros como seres humanos, esa fusión que existe nos precede, es antecesora, ¿sí? O dan génesis al espíritu ya materializado en carne, por así decirlo. Pero hay muchos temas, por ejemplo la conciencia, no tanto visto como una cuestión psicológica, pero la conciencia puede ser como la integración de la experiencia también. Y en el caso de la mente, bueno, estaba buscando algunas otras ideas, déjeme concentrarme en lo que señalé como mente. La mente es como una computadora, pero esta computadora a su vez tiene muchos procesos o subprocesos. Estos subprocesos son, por ejemplo, la facultad de pensar sobre nuestros propios pensamientos. Eso se le llama metacognición. Tenemos, por ejemplo, la facultad de recordar, de imaginar, de pensar, como lo dije. Entonces, todas estas cualidades o todas estas funciones de la mente en muchas ocasiones son desplazados de nuestra realidad diaria. La mente, entonces, entendida como una máquina, nosotros somos como una máquina, por así decirlo, humana, pero es muy importante tratar de explorar a través de la lectura y a través de la escritura también este tipo de situaciones que nos llevan a enriquecernos y a tener un acervo más completo de la realidad, ¿sí? Como conclusión, señalo, y me gustó la forma en que concluyo el texto, porque dice: hasta aquí mi reporte, pareja, debido a que parece ser que la fuente que subyace más allá de nuestro entendimiento, fuera del espacio-tiempo, se constituye en una matriz o centro universal de conciencias y experiencias que fluyen en forma oscilatoria y constante en un ciclo de lo finito a lo infinito. Esa reflexión arribo en ese texto, considerando que pareciera que hay un estado de imperfección permanente y una expansión constante del infinito, y por tanto como una especie de ciclo que nos permite venir a experimentar en este mundo profano.
y posteriormente restaurar a la matriz como una especie de restauración de la propia matriz o la conciencia universal. Pero bueno, esos ya son temas que a veces pueden ser un tanto subjetivos, porque el ser humano está habituado a entender la realidad de una manera diferente. En estos textos yo trato de abordar algunas cuestiones que en apariencia son subjetivas, pero que de alguna manera nosotros sabemos que están. Es, por ejemplo, y sin que el espacio tenga el propósito de hablar de religión, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de Dios, muchos lo niegan, pero tanto no hay una afirmación o un método científico válido para acreditar su existencia, como tampoco lo hay para desacreditarla, ¿no? Entonces, es lo bonito de estar reflexionando sobre estos textos. Y finalmente también ahí les dejo una reflexión con la que en ocasiones yo trato de convencer que no necesariamente es que no exista. Por ejemplo, en el caso de los sueños, ¿quién de ustedes no ha soñado? Todos somos de alguna manera conscientes que hemos soñado. ¿Qué son los sueños o qué significado tienen? Eso ya es una cuestión distinta que igual posteriormente podemos abordar en otro video. Pero en este caso la reflexión es en lo siguiente. Si nosotros somos conscientes de que soñamos, pero científicamente en el momento en que nosotros nos comunicamos hacia con otro, no podemos justificar la existencia del sueño, es algo muy similar con Dios, por ejemplo. Entonces, en este caso, es otro tema que realmente es muy enriquecedor. Hablar de tema de espiritualidad también, que va a ser alguno de los otros temas que se aborden en este espacio. Espiritualidad, conciencia, mente, poder, política y derecho son algunos de los principales ejes rectores de este espacio. Posteriormente vamos a estar haciendo otras cápsulas, pero te dejo algunas pinceladas de lo que trató el ensayo, para que en caso de que quieras continuar con este paseo en este canal, con esta ruta de aprendizaje, nos sigas viendo y dándole manita para arriba. Que estés muy bien y hasta pronto.